primera parte de la mañana la vamos a ver toda la sistematización de jurisprudencia en tema de género, todo lo que es el género, vamos a hacer toda la lectura mañana. Y a la doctora María Angélica quiero pedirle disculpas que hasta ahora no terminamos de llegar al tema de género y al tema de feminicidio que nos había preguntado, pero mañana, cuando ya empecemos y luego de toda la explicación que vamos a dar, querida doctora, por favor, no crea que me he olvidado de su pregunta, está pendiente, mañana la vamos a analizar en la primera parte de la clase. Luego vamos a dividir en 3 partes la clase. Espero que nos alcance el tiempo porque tenemos mucho que ver, pero bueno, voy a tratar de sistematizar y resumir contenidos. Pues mañana vamos a ver la primera parte, todo el tema de género. Luego, la segunda parte, vamos a ver algunos aspectos de orden procesal constitucional específicos en la acción de amparo constitucional, que además la vamos a mirar desde los enfoques que hemos visto y vamos a ver cómo vamos a hacer, por ejemplo, flexibilizaciones procesales, cómo vamos a aplicar el iura novit curia, el pro accione. Entonces mañana, y además vamos a ver con los estándares más altos, creo que ese es un punto importante, especialmente porque, como mañana les voy a comentar, el amparo constitucional se ha vuelto más ritualista que el proceso ordinario, ¿verdad? En muchos casos, entonces es importante mirar el amparo desde sus fundamentos procesales en coherencia con los enfoques y con el bloque de constitucionalidad. Y finalmente, la tercera parte, vamos a ver la acción de libertad desde una técnica de pedagogía constitucional que se llama la tipología de la acción de libertad, y vamos a ser muy críticos también, más aún desde los enfoques, con las famosas autorrestricciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Entonces, mañana vamos a ver, son esos nuestros 3 ejes temáticos que están programados. Pero hoy, pues, no puedo terminar las clases sin terminar de ver tan importante enfoque de interculturalidad, y además voy a entrar a ver desde este punto, ya voy a empezar a ver el tema de la interseccionalidad, especialmente además ya abriendo huella para mañana desde, por ejemplo, la situación de la mujer indígena. Les voy a contar un caso dramático que llegó al Tribunal Constitucional, que además a partir de este caso vamos a ver cómo se aplica el enfoque de interculturalidad y también el enfoque de interseccionalidad que además va a contener el enfoque de género y todos los enfoques que hemos visto. Entonces, repasando un poco lo que ayer habíamos visto, entonces queda claro que nuestro modelo constitucional no es un modelo de reglas, es un modelo principista que coexiste con las reglas jurídicas, sí, por eso manejamos los casos fáciles, los casos difíciles, ¿verdad? En los casos fáciles, los métodos de la subsunción, se subsumen los hechos a la ley y ahí tenemos la vigencia de reglas jurídicas. También tenemos los casos difíciles. Los casos difíciles son aquellos que generan un conflicto, ya sea a nivel de premisa normativa o de premisa fáctica, con el bloque de constitucionalidad. A nivel de premisa normativa podemos tener un conflicto, por ejemplo, de colisión normativa, y a nivel de premisa fáctica un conflicto de colisión de derechos, en el caso concreto que va a implicar la ponderación y someter el resultado interpretativo al test de proporcionalidad. En cambio, en la premisa normativa también puede ser sometido a un tema de ponderación, pero también un tema de aplicación directa de derechos. Y desde esta lógica, los casos difíciles, además, siempre se deben manejar desde qué conceptos, desde la igualdad no formal, sino la igualdad sustantiva. Y para esta visión de la igualdad
sustantiva tenemos los 4 enfoques. El enfoque diferencial vinculado a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, que están en una situación de vulnerabilidad, personas víctimas de violencia en razón de género, mujeres en situación de calle, privadas y privados de libertad, migrantes. Entonces, en relación a ellos, no estamos en una situación de igualdad formal, sino más bien lo que debemos generar es identificar la simetría, la particular situación de desventaja en la que se encuentran para precisamente aplicar todas las pautas constitucionalizadas de interpretación y desde el enfoque asegurar la justicia no formal, sino la justicia material y entre ellas, por ejemplo, un eficaz acceso a la justicia. Entonces, por eso vemos este primer enfoque diferencial. Luego estamos viendo este enfoque de interculturalidad. También tenemos el enfoque de género y el enfoque de interseccionalidad. Entonces, todos estos enfoques tienen sustento en el artículo 14, parágrafo segundo de la Constitución, que va a irradiar todas las pautas constitucionalizadas de interpretación que las hemos visto desde el artículo 410 de la Constitución. Hemos visto el tema del 13.1, el 13.4, el 109, parágrafo 1 y el 256. Pero además, ahora que vamos a ver el enfoque de interseccionalidad, vamos a ver cómo todas estas pautas desde el bloque de constitucionalidad van a estar interrelacionadas con los artículos 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT y con el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, este enfoque, además del modelo constitucional, va a tener una interrelación con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y por lo tanto, repasando lo que ayer habíamos visto una sentencia herejía constitucional muy importante que nos ha llamado a la reflexión y nos ha hecho ver que existen muchos casos en los cuales la solución no es tan simple, no son casos fáciles, ¿no? Y por eso ayer veíamos la sentencia 2114-2013 y decíamos que esta no es una sentencia fundadora de línea, ni mutadora de línea, no cambia la línea. Más bien esta sentencia debe ser concebida en la tipología que hemos visto como una sentencia moduladora de línea. Es decir, si bien la regla es que debe haber una protección en tema, por ejemplo, de renuncias de autoridades electas en los órganos electorales, en los consejos municipales, en los órganos ejecutivos municipales, departamentales, lo mismo a nivel nacional y en todos los niveles, entendiendo que la renuncia tiene que cumplir ciertas formalidades como su entrega personal, libre y espontánea, como lo ha establecido la jurisprudencia desde el Tribunal de los 10 años. Esa es la regla jurisprudencial. Sin embargo, hay casos en los cuales el problema jurídico plantea un enfoque de interculturalidad. Ese enfoque de interculturalidad implica mirar nuestro modelo y vean cómo vamos fortaleciendo las herramientas argumentativas que las habíamos visto desde el primer día. Primero, el concepto del bloque de constitucionalidad y este concepto tan importante que les decía en el concepto del pluralismo jurídico de tipo igualitario, en virtud del cual la ley sí va a ser fuente directa de derechos, sí, en tanto y cuanto responden contenido con el bloque, pero además las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos serán fuente directa de
derecho, y desde esta visión de el entender que las normas y procedimientos son fuente directa de derecho, vamos superando esa visión. Vean cómo es importante entender que hemos tenido un tránsito del Estado monista al Estado constitucional plurinacional de derechos, y de esta lógica, desde este tránsito en el Estado monista, se acuerdan el sistema de fuentes jurídicas, la ley fuente directa de derecho, los usos y costumbres fuente secundaria, la jurisprudencia fuente secundaria. En cambio, en este redimensionamiento, en este tránsito y el haber llegado a esta visión del Estado constitucional plurinacional de derecho, implica que la ley sí sea fuente directa de derecho, pero también tenemos otra fuente directa de derecho, que es las normas. Ya no hablamos de usos y costumbres, porque usos y costumbres nos conlleva a la idea de un pluralismo jurídico subordinado. Y recordemos que nuestro modelo constitucional plantea el concepto de un pluralismo jurídico. ¿De qué tipo? De tipo igualitario. Por eso es que las normas, procedimientos, cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, son fuente directa de derecho. Y finalmente, hemos visto que la jurisprudencia también es fuente directa de derecho. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto del precedente en vigor. Por eso es que hemos visto toda la tipología y las sentencias relevantes. Hemos visto que las sentencias relevantes, fundadoras, mutadoras, moduladoras de líneas, sistematizadoras, primeras confirmadoras de línea, pues van a ser, esos entendimientos son precedente en vigor, y esos entendimientos en esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario serán fuente directa de derecho. Y al ser fuente directa de derecho, tenemos dos sentencias importantísimas que las hemos ido manejando, que es la sentencia 846-2012, la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Además, esta sentencia es la que diferencia el precedente en vigor de la ratio decidendi o la razón jurídica de la decisión, tal cual ya lo habíamos visto en nuestras clases anteriores. Y también tenemos otra sentencia importantísima, que es la sentencia, y mañana cuando veamos control tutelar, acción de libertad, acción de amparo, vamos a ver cuán importante es esta sentencia, la 2233-2013, que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, el precedente en vigor va a ser, en este sistema plural de fuentes jurídicas, el precedente en vigor va a ser fuente directa de derecho, sí, en tanto y cuando responda a ¿qué? Responda al estándar jurisprudencial más alto, ¿verdad? Entonces, con este concepto, con esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, hemos entrado a ver algunos precedentes que constituyen los estándares más altos, que constituyen fuente directa de derecho y que también obligan a, por ejemplo, los vocales de las salas constitucionales a utilizar el enfoque intercultural. Pero por supuesto que el enfoque intercultural, enseguida vamos a ver algunos casos en materia penal, no son solamente aplicables para los jueces constitucionales, sino también para los jueces ordinarios y también para todo servidor y servidora pública. Entonces, ayer veíamos una sentencia que generó mucha controversia en el Tribunal Constitucional y, por supuesto, en el ámbito del debate jurídico. Por eso, ayer la calificamos como una sentencia herejía constitucional, ¿no? Porque precisamente cambia toda esta visión, perspectiva que se tenía de las renuncias a partir de esta visión del enfoque de interculturalidad, ¿no? Y entonces teníamos la sentencia 2114, quebrado 2013, en el caso de Chuquiuta, que les contaba, en el departamento de Potosí, en el cual, y ayer hablábamos de este tema muy común en las comunidades indígenas, y esta es una práctica en tierras altas,
altas, en tierras bajas y en tierras medias, los denominados acuerdos de gestión compartida. Muchos de ellos, porque vean cómo siempre el análisis, como ayer habíamos visto, debe ser al caso concreto, ¿no? Pero muchos acuerdos de gestión compartida emergen precisamente del ejercicio de este concepto tan importante que es la interlegalidad, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de sus sistemas políticos a partir de sus normas y procedimientos que se van a entremezclar con una legalidad ordinaria propia de un Estado basada en reglas y que en un momento puede entrar en conflicto, lo que va a implicar que utilicemos un nuevo método del derecho, no la simple subsunción y la simple aplicación de la regla jurisprudencial, cuando el caso más bien plantea la aplicación de la subregla jurisprudencial. Por eso la sentencia 2114-2013 es una sentencia moduladora de línea y que va a llevar a partir de este precedente a desarrollar la ponderación intercultural cuando exista una colisión de ley común, que es una norma positiva, que es un compartimento desde este sistema plural de fuentes jurídicas, pero cuando entra en colisión con las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, ayer veíamos que en la sentencia 2114-2013, que además utiliza otros métodos, y esta colisión que vemos nos invita también a reflexionar desde los nuevos métodos, porque cómo voy a hacer la ponderación intercultural, y esto va, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, va a ser la ponderación intercultural desde el escritorio, a quién sufre en el Tribunal Constitucional, no. Entonces, este enfoque de interculturalidad da una de las características a esto que veníamos llamando la visión de los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, y da lugar a nuevas herramientas del derecho y a un derecho además transdisciplinario. Por eso, desde estos casos entendemos con mayor claridad el rol, por ejemplo, de la antropología jurídica, ¿verdad? Entonces, ese proceso de traducción, entendimiento, en el cual el derecho es un producto además cultural más allá de las reglas jurídicas, y esa labor de traducción y entendimiento se hace a través de otros métodos como los peritajes antropológicos culturales, que sí es un método, pero un método, como les decía ayer, todavía mediado, porque lo ideal, más aún en un Estado plurinacional como el nuestro, son los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales, que todavía el tribunal tiene reticencia de materializarlos. Sin embargo, por ejemplo, les contaba la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso tan importante que fue el caso Sarayaku versus Ecuador. Entonces, esta visión de los diálogos interculturales es muy importante porque cambia por completo la visión. No solo el desafío en un Estado plurinacional es un tribunal constitucional con composición plural, como habíamos visto, y hoy vamos a terminar de ver este tema, sino también el tema de aplicar estos nuevos métodos, como el tema de los diálogos interjurisdiccionales o los diálogos interculturales, así como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso que les menciono, en el caso de Sarayaku versus Ecuador. Pero además, en esta perspectiva, tenemos este método de los diálogos, también tiene experiencias importantísimas, y una de ellas que me gustaría, ahora que estamos aplicando el enfoque intercultural y que tengo varias sentencias para reflexionar, pero no podría no mencionar
un caso muy importante que primero implica graves deficiencias a nivel de un tribunal constitucional plurinacional, pero además como la activación de una vía internacional, además desde conceptos que van a romper, este es otro tema de tesis de maestría precioso que se tiene que discutir en el caso boliviano, porque va a romper los tradicionales moldes del derecho internacional desde precisamente un enfoque de interculturalidad. Y les pongo esto porque tenemos un caso muy importante del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que en el caso boliviano, el año 2018, en el tema del TIPNIS, como les voy a contar enseguida, pues ha establecido la responsabilidad internacional del Estado boliviano y establecido 12 medidas que lamentablemente hasta ahora no han sido cumplidas por el Estado boliviano. Y es que este tribunal lo traigo a colación primero por la importante, es un tribunal internacional, como enseguida les voy a contar, que tiene una composición plural, conforman a autoridades académicas en temas de derechos de la madre tierra y derechos de pueblos indígenas, pero también forman parte de este tribunal pueblos indígenas, miembros de pueblos indígenas, y entre la metodología que utiliza este tribunal es precisamente toda la visión de los diálogos interjurisdiccionales, y esta visión ha hecho, precisamente en el caso del TIPNIS, ha recolectado información riquísima frente a la omisión del Tribunal Constitucional, que enseguida les voy a comentar, en virtud de la cual pues ha utilizado justamente este mecanismo de los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales, ha venido a Bolivia, ha ido al TIPNIS, ha tenido el contacto, el diálogo con todas las comunidades precisamente para generar procesos de traducción y entendimiento y para emitir las 12 medidas establecidas luego de haber determinado la responsabilidad internacional del Estado boliviano. Y sí, el caso del TIPNIS es un caso que hay que reflexionarlo, además, como una lección histórica, especialmente para el control de constitucionalidad, una visión que hay que analizarla desde un contexto de independencia judicial, hay que analizarla desde un contexto de la necesidad de reformular el juicio de responsabilidades, la preselección de candidatos, todos estos temas que ya los hemos abordado con ustedes el anterior sábado, pero que además nos refleja la importancia de un tribunal constitucional con una composición plural y además con enfoques de interculturalidad y con ejercicios de control de convencionalidad no viciados. El caso del TIPNIS, ahora que vemos estos temas desde la diversidad cultural, es un caso dramático en Bolivia, ¿no? Porque tenemos una sentencia lamentable, que es la sentencia 300, quebrado 2012. ¿Por qué digo que esta es una sentencia lamentable? Porque entre uno de sus razonamientos ha convalidado la consulta posterior, como si la consulta previa además se tratara solo de una formalidad, sin ningún tipo de responsabilidad ni reparatoria ni sancionatoria para el Estado. Entonces, ese entendimiento de la consulta ex post que ha generado la sentencia constitucional 300 quebrado 2012, pues es un entendimiento absolutamente contrario, implica una flagrante regresividad en todo lo que es el avance de el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en temas de pueblos indígenas. Y precisamente este criterio ha sido utilizado por el propio Tribunal Constitucional para casos posteriores, por ejemplo, en el caso de la Reserva de Tariquía, en las cuales se ha utilizado este concepto de la consulta sí, aunque sea posterior, y ese concepto de la consulta ex post
sin sanciones reparatorias, sin proceder a la reparación de daños por afectación de derechos, pues ha sido un tema lapidario que no puede, este entendimiento jamás llega a ser precedente en vigor. Y desde la sentencia 300, además, se presentaron 4 en el libro justamente que recién lo presentamos, donde se analiza la acción popular a 10 años de vigencia, la Constitución. Uno de los casos que se toca es, por ejemplo, el caso del TIPNIS, en el cual se presentaron 4 acciones populares posteriores que debieron ser miradas desde un enfoque de interculturalidad, desde todo el tema del principio del máximo formalismo, porque la acción popular realmente retrata toda esta visión del derecho procesal constitucional desde el giro decolonial, ¿verdad? Exenta de todo formalismo, de todo ritualismo. Lamentablemente, estas 4 acciones ulteriores populares en el TICNIS, las 4 denegadas por temas de forma, sin ingresar al análisis de fondo, cuando precisamente la acción popular es la vía, una de las vías, no la única, pero para materializar eso que hizo el Tribunal Internacional de los Derechos por la Naturaleza, pues debió haber hecho el Tribunal Constitucional después de la sentencia 300/2012, que en la parte final dispositiva establecía que cualquier vulneración se tenía que tutelar a través de mecanismos de control tutelar, la vía idónea, concretamente la acción popular. Entonces, desde esta lógica, pues, estas acciones tutelares, en vez de denegarlas por la venda de la diosa Temis de manera contraria a nuestro modelo, pues debieron haber hecho esto que estamos mirando, estas nuevas lógicas, porque el enfoque intercultural implica mirar desde la verdad formal, sino mirar desde la realidad, generar diálogos, construir líneas, tutelar derechos desde los históricamente oprimidos, más allá, como decíamos ayer, de una lógica de concesión o de negación, de ganador o perdedor, sino estos diálogos tienen una finalidad de restituir el equilibrio. O sea, ese es el cambio del pensamiento epistemológico que se traduce en el derecho procesal constitucional. Lamentablemente, primó la visión formalista en el Tribunal Constitucional, además una visión formalista absolutamente arbitraria, y estos diálogos interjurisdiccionales que debieron generarse en el ámbito interno, pues precisamente se generaron cuando se denunció al Estado boliviano y se emitió la resolución 1/2018 en el caso del TIPNIS, en el cual a partir de estos procedimientos se estableció estas medidas. Y aquí viene una pregunta, por eso les digo también, estos son temas, miren cómo en plurinacionalidad, en el enfoque de pluralismo, no hay dogmas, no hay verdades, solamente hay reflexiones, y realmente es un campo académico muy importante para explorar. ¿Por qué? Porque este tribunal nace de una declaración universal por los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, que fue suscrita no por los estados, sino por los pueblos indígenas en el ejercicio de la libre determinación. Por lo tanto, este tribunal internacional emerge no de tratados convencionales como, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos internacionales se enmarcan en los instrumentos convencionales tradicionales del derecho internacional, que es un derecho entre estados. Miren cómo cambia por completo el concepto, porque hay también instrumentos como este que emergen ¿de qué? Del ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas. Y entonces, cuando se demanda un Estado como el Estado boliviano, y por supuesto ante este tribunal hay muchos más estados demandados, entonces el concepto es
las decisiones son vinculantes si estos tratados internacionales no han sido ratificados por el Estado, sino más bien emergen de la libre determinación de un pueblo indígena. El caso del Estado plurinacional de Bolivia, con mayor razón, porque sí que son vinculantes y entendemos la lógica desde de un pluralismo jurídico, de una cláusula de la libre determinación de naciones y pueblos indígenas, y por lo tanto las 12 medidas que establece esta sentencia, que en Bolivia se ha cuestionado el tema de su vinculatoriedad, pues son plenamente vinculantes si las justificamos desde este enfoque de interculturalidad. Miren cómo este enfoque de interculturalidad va a llegar incluso a modificar los esquemas tan conservadores del derecho internacional. Y entonces, por supuesto, por ejemplo, a través de una acción popular, por eso les digo, este es un tema precioso de tesis de maestría que no ha tenido ni un solo estudio en el caso boliviano, pues a partir de este tema, estas 12 medidas sí podrían, por ejemplo, ser tuteladas a través de la acción popular, porque estas 12 medidas están vinculadas a derechos colectivos y han emergido de un tribunal que nace de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, vean cómo realmente esta visión del enfoque de interculturalidad nos enseña esto, aprender a desaprender, porque son, miren cómo en esta cátedra, más allá de soluciones, lo que se plantea son reflexiones, construcciones, y por eso una gran tratadista, Catherine Walsh, ella trabaja en Ecuador, ella dirige uno de los doctorados más reconocidos en Latinoamérica, en la Universidad Andina del Ecuador, justamente es un doctorado en estudios interculturales, y por lo ella ya plantea desde la lógica de la visión antropológica esta construcción de la interculturalidad como un proceso en construcción, y efectivamente en el Estado plurinacional este es un proceso en construcción, lo que no puede generar en un proceso más bien de destrucción, ¿no? También está en el artículo que les planteo de los 10 años de vigencia de la Constitución y la acción popular en todas las líneas jurisprudenciales, identificados los estándares más altos y también las regresividades del Tribunal Constitucional, la crítica precisamente al Tribunal Constitucional, pues sí es un artículo bastante crítico, es que este proceso de construcción no puede terminar en un proceso de destrucción precisamente por una mirada monocultural, por una mirada que interprete el derecho procesal constitucional desde la igualdad formal, desde la verdad formal. El giro de colonial más bien plantea un derecho constitucional plurinacional emancipatorio para los pueblos indígenas, emancipatorio para los grupos de atención prioritaria, emancipatorios para todos los sectores históricamente discriminados, excluidos, por eso la importancia de utilizar los enfoques. Entonces, por eso les quería comentar cuando hablamos de los enfoques y cuando veíamos esta sentencia paradójica como es la 2114-2013, cuán importante es mirar, por ejemplo, estos acuerdos de gestión compartida desde el caso concreto y desde estos otros métodos. Por eso ayer decíamos, no podemos decir si en un caso concreto se actuó bien o mal, porque desde el escritorio, de nosotros aquí, desde nuestros hogares en Sucre, no podemos ver porque la metodología de la aplicación del enfoque de interculturalidad es la metodología del caso concreto, y los métodos que se plantean, ponderación intercultural, diálogos interjurisdiccionales, diálogos interculturales, que además pueden venir acompañados de otros métodos importantísimos, como por ejemplo las veedurías ciudadanas, o, por ejemplo, los amicus curiae, que son herramientas de democratización de la justicia, justamente para una construcción plural de derechos desde el marco de estos enfoques. Entonces, por eso ayer reflexionábamos, pero también hacíamos una aclaración, y este es un típico ejemplo de cómo va a haber un proceso también de traducción, entendimiento entre los derechos de los pueblos indígenas con el derecho internacional de los derechos
derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de los acuerdos de gestión compartida, decíamos que si va a haber una gestión compartida en relación a una mujer indígena electa, pues se va a respetar se debe respetar ese acuerdo de gestión compartida, porque desde el pluralismo jurídico en relación a pueblos indígenas, es fuente directa de derecho, pero la alternancia no puede estar dada por un hombre. ¿Por qué? Porque también la mujer, más aún en el área rural, está sujeta también a una situación de asimetría, de discriminación, de desventaja. Por lo tanto, no podemos seguir tampoco con las lógicas de diversidad cultural, pero invisibilizando la particular situación de desventaja en la cual se encuentra la mujer. Por eso es que el equilibrio en esta ponderación intercultural es asegurar también esa garantía, especialmente en el ejercicio de los derechos políticos, vinculada a la paridad y la alternancia, es decir, a cargos electos. Por ejemplo, los consejos municipales, necesitamos una paridad. ¿Para qué? Para tener una composición plural y para que la mujer también, por las históricas situaciones de asimetría, tenga acceso a la función pública. Pero la paridad no está sola, es un concepto interdependiente con el tema de la alternancia. Por eso trabajamos con paridad y alternancia, y eso quiere decir que para cumplir con esta garantía, porque es una garantía propia del principio de igualdad sustantiva, tenemos que cumplir con la alternancia, es decir, y este concepto es para todos los casos, por ejemplo, de consejos municipales, de asambleas legislativas departamentales, de asambleas legislativas plurinacionales, y este es un concepto que hay que mirarlo muy bien ahora, por ejemplo, que vamos a entrar en época de elecciones a nivel del Tribunal Supremo Electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral tiene que asegurar que las listas, por ejemplo, cumplan con este criterio de paridad y alternancia. Y cuando hablamos de paridad y alternancia, es importantísimo que la suplencia, si es una mujer, la suplencia se dé por otra mujer. ¿Por qué? Porque de lo contrario corremos el riesgo de que existan, por ejemplo, renuncias que en muchos casos pueden emerger de actos de acoso y violencia política contra las mujeres. ¿Para qué? Para que entre el suplente que va a ser hombre. Entonces, nuevamente, el avance que teníamos en paridad va a retroceder. Por eso es que la garantía, y esta garantía además ha sido muy bien desarrollada, tenemos, por ejemplo, una recomendación general, la 23, que es una recomendación general que emerge del comité de la CEDAW. Les decía que el comité de la CEDAW, así como la Corte Interamericana, tiene roles contenciosos y también tiene roles interpretativos. Entonces, en todo este tema de acoso y violencia política, esta recomendación general pues ya consagra este criterio de paridad y alternancia, y eso implica que cualquier sustitución de una mujer electa que sea titular siempre va a implicar que la alternancia se dé en relación a otra mujer, porque de lo contrario, reitero, nuevamente no estamos dando una protección reforzada y nuevamente estamos olvidando todo este concepto también del enfoque de género, que es un método del derecho que va a identificar las situaciones de asimetría de las mujeres. Entonces, por eso es que en estas elecciones hay que cuidar muchísimo el tema de paridad y alternancia, y cuando no se cumplan estos temas hay que activar las acciones tutelares que ayer también reflexionábamos, ¿no? Entonces, es importante, y en los acuerdos de gestión compartida a nivel de la jurisdicción indígena, de los normas y procedimientos, son plenamente válidas, pero sí tienen un solo límite desde una protección reforzada. Si el acuerdo de gestión compartida implica compartir
con un hombre, entonces ahí rompemos el criterio de paridad y alternancia. Entonces, estos acuerdos, como son fuente directa de derechos, son plenamente válidos en tanto y cuanto, pues, respondan a estos criterios de paridad y alternancia. Por eso les decía, y nuevamente les invito a leer, este es un artículo, un trabajo muy interesante que se hizo para el Tribunal Supremo Electoral, que lo hicimos con Gabrielita Sauma, en un artículo que les he mandado sobre acoso y violencia política contra las mujeres en el marco de estos acuerdos de gestión compartida. Será importante desde esta lógica de entender la diversidad cultural, pero también de respetar los derechos de las mujeres, que estos acuerdos de gestión compartida que emanen de normas, procedimientos, sean anteriores a la elección, es decir, en el momento de la candidatura, sean de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, para que cuando se produzca la alternancia también se respeten derechos, primero colectivos de los pueblos indígenas, pero también se respeten derechos de las mujeres y más aún de las mujeres indígenas que tienen una protección reforzada por su particular situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, esos son los temas que nos han invitado a pensar ayer desde la sentencia 2114-2013 y también veíamos la Declaración Constitucional 30/2014. Hoy, mi objetivo de hoy es reflexionar sobre 3 sentencias importantes. Ahora ya vamos a ver cómo todo este enfoque de interculturalidad va a tener una aplicación, por ejemplo, en la acción de libertad. Vamos a ver un caso en materia penal y vamos a ver otro caso de tierras, especialmente vinculado a mujer indígena, y vamos a empezar a ver cómo vamos a interactuar, cómo vamos a tejer los enfoques que estamos viendo. Entonces, vamos a ver 2 sentencias preciosas inicialmente. Primero, la sentencia 2007, quebrado 2013. Esta es una sentencia joya, preciosa, que enseguida se las voy a contar, que se las he mandado al WhatsApp. Luego vamos a ver otra sentencia importante en materia penal, aunque vamos a ver que esta sentencia la vamos a analizar con mucha crítica, precisamente desde el enfoque de interculturalidad. ¿Es un reconocimiento del tribunal? Sí, pero a medias, como vamos a ver. Por eso vamos a ver la sentencia 1235, quebrado 2017, guión que justamente además va a abordar el tema de los indígenas urbanos, es decir, los procesos de migración de pueblos indígenas al área urbana. Este es un caso justamente que se dio en la ciudad de Santa Cruz en relación al pueblo guaraní, que tiene una migración muy alta a la ciudad. Entonces vamos a ver cómo debemos utilizar el enfoque intercultural, especialmente en la justicia penal. Y este tema de los indígenas urbanos es un tema que desde la academia también nos preocupa muchísimo. De hecho, les recomiendo mucho la lectura de un informe defensorial que ha sacado la Defensoría del Pueblo. Lo tienen en su página, si no me escriben, se los voy a pasar al chat, en el cual, por ejemplo, se ha analizado la situación y la aplicación de este enfoque interculturalidad en Santa Cruz, en un tema dramático que tienen, que es la migración de los ayoreos al área urbana. Entonces, como por ejemplo los ayoreos van a ver en un sistema occidental, especialmente además, por ejemplo, el tema del sistema penal. Entonces, como las medidas cautelares, por ejemplo, y la aplicación de la justicia penal para evitar este concepto de la criminalización de la pobreza, pero además la criminalización de la diversidad cultural, es un tema de tesis de maestría precioso que está en el debate y que implica la aplicación de este enfoque, por ejemplo, cuando se esté activando el tema penal, las medidas cautelares, la acusación, una imputación, que no debe ver el derecho penal solamente desde el molde monocultural. Por eso les decía que cuando hablamos de pluralismo jurídico, yo tenía un alumno penalista que cuando empezamos a ver este tema me decía, bueno, pero derecho penal, o sea, ¿en qué me puede servir el derecho
derecho, el pluralismo jurídico en derecho penal, o sea, yo trabajo en el área citadina, pues vamos a ver ahora que el derecho penal tiene mucho que ver en esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, porque no nos olvidemos que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se debe enmarcar en la característica, en el molde del Estado, y nosotros tenemos un Estado constitucional plurinacional de derechos. Por lo tanto, este enfoque sí tiene validez y por eso vamos a ver cómo la sentencia 1235-2017 es un avance a medias. No me animaría ni siquiera a llamarlo estándar más alto porque hay algunos temas que, si bien ha dado un avance, sí es indudable, pero hay algunos temas que hoy los vamos a reflexionar. Y luego vamos a ver otro caso dramático que llegó al Tribunal Constitucional, que aquí plantea la aplicación. Aquí vamos a ver en este caso, este es un típico caso en el cual amerita la aplicación de los 4 enfoques: enfoque diferencial, enfoque intercultural, enfoque de género y enfoque de interseccionalidad. Es la sentencia 323 quebrado 2014. Este es el caso de una persona, una mujer indígena adulta mayor que además fue despojada de sus tierras por ser mujer. Entonces murió su esposo y al fallecimiento de su esposo le obligaron a ceder sus tierras al hermano. Miren la matriz patriarcal también en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces le obligaron a ceder sus tierras al hermano del marido, es decir, vean como una suerte de sucesión, pero en la línea patriarcal, ¿no? Y a partir de ella, pues le negaron el acceso a participar precisamente en las instancias de decisión como es el cabildo, y además la expulsaron de la comunidad. Entonces, miren cómo este caso hay que primero hacer, este no es un caso sencillo porque pareciera que el resultado es lógico, obviamente que esto es contrario a los derechos y efectivamente el resultado es ese, pero también es un caso en el cual hay que mirar la diversidad cultural porque el problema no va a terminar solo con conceder la tutela, o sea, si creemos que, y esa es la crítica para el Tribunal Constitucional, si el tribunal cree que con conceder la tutela, además desde una visión de escritorio, va a concluir el problema, no. Estos son los enfoques, además tienen una utilidad importante, porque en muchos casos como este, pues por supuesto era lógica la concesión de tutela, sí, lógica además incluso desde una visión monocultural del derecho, pero más allá de la formalidad de la concesión en las comunidades indígenas, el conceder la tutela pues queda en papel mojado, ¿no es cierto? Lo más importante va a ser aplicar la reparación integral con enfoque de daños, con enfoque intercultural que tienda a ¿qué? A restituir el equilibrio. Nuevamente vamos a ver cómo en la reparación integral de daños, en este caso, otro tema de tesis precioso, pues se va a tener que aplicar los diálogos interjurisdiccionales, se va a tener que escuchar la diversidad intercultural, precisamente para restituir el equilibrio. Entonces vean cómo este constitucionalismo, por eso es un constitucionalismo emancipatorio, no termina en la formalidad de conceder o de negar la tutela, esa lógica binaria de ganador o perdedor, no, sino que además esta visión del paradigma del vivir bien lo que va a plantear es restituir el equilibrio, restituir la armonía, se va a restituir desde los escritorios del Tribunal Constitucional, no, y por eso en acciones tutelares, como vamos a ver mañana, la etapa de la ejecución de fallos es pues una etapa olvidada, pero más bien es una etapa en la que más hay que trabajar, más aún en temas de el enfoque de interculturalidad, no desde el papel o la sentencia del Tribunal Constitucional, sino desde la realidad, por ejemplo, de este pueblo indígena, como en este caso a una mujer indígena, pues tiene que venir el Tribunal Constitucional, tiene que realizar estos diálogos y tiene que generar estos diálogos, la armonía de manera tal que esta mujer indígena pueda ejercer sus derechos, pero no solo
el tribunal ha cumplido con declarar la concesión de tutela. Entonces, vean, por eso es tan importante hablar de una reparación integral de daños con enfoque, aplicando los 4 enfoques, que es lo que vamos a ver, y es tan importante un rol activista. Este es el activismo que se debe exigir a un tribunal constitucional, miradas las cosas no desde la igualdad formal, sino desde la igualdad material. Bien, entonces con estas 3 sentencias que les decía, vamos a empezar a analizar la primera. La primera es una sentencia bellísima, es la sentencia 2007 quebrado 2013, porque esta sentencia nuevamente nos va a ayudar a repensar. Esta es una sentencia ruptura, especialmente en relación al principio de universalidad de los derechos. ¿Se acuerdan? Siempre nos hacían repetir, los derechos son universales. De hecho, este principio está en el 13 parágrafo primero de la Constitución. Sí son universales, pero también hay casos en los cuales tiene una interpretación intercultural. Esa debe ser la lectura que le debemos dar al artículo 13, parágrafo 1 de la Constitución. Y de hecho, la 2007 quebrado 2013 es un claro ejemplo que va a materializar la plurinacionalidad, el pluralismo y la interculturalidad. Esos dialógicos, es entender que las normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas no son solo para los pueblos indígenas, o sea, no es una lógica de la otredad, de los otros diferentes, no, sino que esas normas van a generar diálogos, y este es un concepto de argumentación jurídica plural. La sentencia 2007 quebrado 2013 es un típico, esta es una sentencia de exportación que precisamente va a plasmar una lógica de argumentación jurídica plural, y que además ha repercutido esencialmente en la interpretación de la acción de libertad. Bien. ¿En qué consiste esta sentencia? Esta sentencia, ustedes saben, y ahora sí voy a entrar a hablar un poquito de la acción de libertad, ustedes saben que con la Constitución de 2009, la acción de libertad procede no solamente en relación a servidores públicos, sino también en relación a particulares, a partir de esto que denominamos la eficacia horizontal de los derechos. En ese sentido, la sentencia 2007 quebrado 2013, y resalto en esta visión de la tipología de las sentencias, no es una sentencia fundadora de línea, sino más bien, como vamos a ver, es una sentencia mutadora de línea. Y aquí está el claro ejemplo. ¿Puede el Tribunal Constitucional mutar sus líneas, cambiar su jurisprudencia? Sí, pero no puede cambiar su jurisprudencia para restringir, sino para efectivizar derechos, como hizo en este caso. Por eso esta sentencia es una sentencia relevante, y es una sentencia que se la va a entender como una sentencia mutadora de línea jurisprudencial. Entonces, en ese sentido, les decía que la acción de libertad desde la Constitución de 2009 procede no solo en relación a servidores públicos, sino también en relación a particulares, desde la lógica de la eficacia horizontal de los derechos. Y entonces en Bolivia se tiene, y ahora en época de COVID se tienen más casos todavía, en los cuales los hospitales tenían una práctica que fue disminuyendo, pero seguramente en este tiempo de pandemia va a aumentar estas terribles prácticas de los hospitales privados, en los cuales antes se retenía al paciente hasta que cancele la cuenta del hospital, ¿verdad? Una práctica muy frecuente. Entonces, contra esta visión, pues se afecta el derecho a la libertad de locomoción, y entonces entramos en el ámbito de la acción de libertad. Pero antes, Elvio nos pregunta una cosa. Doctora, buenos días. El overruling engloba el término mutación. No, querido doctor. El overruling implica el cambio de los efectos de, primero, evidentemente,
parte de un cambio de jurisprudencia, pero el overruling plantea precisamente los efectos del cambio de jurisprudencia. Y ya que tocó este caso el doctor Elvio, les voy a contar algo que no se debe volver a repetir en el Tribunal Constitucional, justamente en materia penal, porque el overruling es una técnica que plantea la prohibición de aplicación regresiva, retrospectiva de la jurisprudencia en casos en los cuales pueda generar una desfavorabilidad para las partes que reclaman la vulneración de sus derechos. Entonces, la técnica del overruling es precisamente la modulación de los efectos en el tiempo de ese criterio interpretativo. Efectivamente, parte de una mutación jurisprudencial, pero esa mutación jurisprudencial tiene siempre que aplicarse a casos futuros, nunca a casos anteriores cuando implique restricción de sus derechos. Y antes de entrar a la acción de libertad en temas de la retención de pacientes que les decía, y para ver esta interpretación de la 2007, no puedo perder la oportunidad para contarles, ya que estamos hablando de sentencias mutadoras de línea y la técnica del overruling, no puedo perder la oportunidad porque esta situación no puede volver a suceder nunca más en el Tribunal Constitucional. Y es una interpretación por omisión de la técnica del overruling, por eso les digo cuán importante es manejar y aplicar correctamente una técnica de derecho jurisprudencial. Y esto sucedió en materia penal. Ustedes saben que en materia penal tenemos el Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? El Código de Procedimiento Penal establece que una de las formas en etapa preparatoria para cuestionar la vulneración a las reglas del debido proceso, a derechos fundamentales, es el incidente por actividad procesal defectuosa, ¿verdad? El Código de Procedimiento Penal, en su diseño original, establece que contra el incidente por actividad procesal defectuosa, un entendimiento que desde mi visión era absolutamente coherente, pues contra el incidente por actividad procesal defectuosa no operaba la apelación incidental. ¿Por qué? Porque precisamente la lógica es que contra este incidente debería operar, si entenderíamos correctamente, por ejemplo, la acción de libertad que no funcionaba por las autorrestricciones que mañana las vamos a ver, que son contrarias a todos estos enfoques, a toda la naturaleza de la eficacia de los derechos, y o si no, la acción de amparo constitucional, cuando no existe esa directa causalidad que mañana les voy a explicar, que es una fatídica autorrestricción jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Entonces, eso establece el código. ¿Qué hizo el tribunal? Y aquí quiero contextualizar, porque por eso les digo, la jurisprudencia es muy importante y un tribunal constitucional puede generar realmente barbaries jurisprudenciales y además arbitrariedades que impliquen lesiones sistémicas a derechos humanos, un estado de cosas inconstitucional como el que generó el Tribunal Constitucional de Transición, justamente por no aplicar este criterio de la técnica del overruling. Entonces, ustedes saben que el Tribunal Constitucional se inicia con la Constitución del 94. Por eso, en jurisprudencia hablamos de tres momentos del tribunal, del control de constitucionalidad: el tribunal de los 10 años, el tribunal de transición y el tribunal constitucional plurinacional que empieza el año 2012. Entonces, el tribunal constitucional inicia sus funciones el año 98 en el caso boliviano y tiene un periodo de, por eso hablamos del tribunal de 10 años, hasta el 2008. El 2008, pues, por los problemas políticos que ustedes bien los conocen, viene la renuncia de los magistrados, es decir, hay un vacío del ejercicio y suspende su ejercicio de control de constitucionalidad desde el 2008 hasta ¿qué periodo? Hasta un periodo en el cual fueron designados de manera transitoria magistradas y magistrados, y el 2010 y el 2011
2011 se instaura lo que se llama el periodo de transición. Este concluye el año 2012 cuando empieza el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿No es cierto? Bien, entonces, las acciones tutelares, entre ellas las acciones de amparo que fueron presentadas en procesos penales contra incidentes por actividad procesal defectuosa, ¿por qué? No se olviden, y por eso les decía que el incidente es un mecanismo procesal para el cuestionamiento de vulneraciones a derechos en etapa preparatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, activaban su incidente de procesal por actividad procesal defectuosa, no les tutelaban el derecho y ¿qué hacían? Pues como no había otra vía de defensa, activaban la acción de amparo constitucional. Entonces, todas esas causas en relación a incidentes por actividad procesal defectuosa del año 2008, pues se activaron, bueno, fueron conocidas en primera instancia por los jueces y tribunales de garantías y iban en revisión al Tribunal Constitucional. Estamos hablando del 2008. Pero como deja de funcionar el Tribunal Constitucional, estas causas esperan para su revisión y empiezan a ser revisadas por el Tribunal Constitucional de Transición. Miren, estamos hablando de revisión de causas del 2008, del 2009 y bueno, ya el 2010 que inicia sus labores este Tribunal Transitorio. ¿Saben qué hizo el tribunal? Por eso las mutaciones de línea pueden incluso invocar el principio de favorabilidad, como en el caso que les voy a contar, pero a partir de una incorrecta técnica jurisprudencial, pues pueden generar más bien no favorabilidad, sino más bien un estado de cosas inconstitucional basada en tratos diferenciados arbitrarios. Entonces, ¿qué hizo el tribunal en una acción de amparo constitucional? En el texto de estándares más altos tienen la historia de esta línea contada con todo lo que les estoy relatando hoy. Entonces, el Tribunal Constitucional decide el año 2010, en un caso concreto, decide cambio de línea jurisprudencial. Además, invocando el principio de favorabilidad. Y dice, no, el Código de Procedimiento Penal en el tema del incidente, pues tiene que garantizar la doble instancia. Entonces, sí procede la apelación incidental en relación a incidentes por actividad procesal defectuosa. Y entonces, desde una supuesta favorabilidad, miren, establece, cambia la jurisprudencia y dice, no, ahora sí se tiene que apelar, es decir, la parte tiene que tiene el derecho a apelar la apelación incidental. Claro, pero ¿cuál fue la finalidad de activar la apelación incidental vía interpretación? Aplicar las autorrestricciones jurisprudenciales, primero para la acción de libertad, que mañana la vamos a ver, y también aplicar una causal de improcedencia arreglada para el amparo constitucional basado en la subsidiariedad. ¿No es cierto? Entonces, para ir al amparo hay que agotar la vía interna, que es, en el caso de los incidentes por actividad procesal defectuosa, la apelación establecida a través de una interpretación constitucional supuestamente amparada por el tema de el principio de favorabilidad. Pero ¿saben qué hizo el Tribunal Constitucional? Imagínense esta barbarie. En ese caso que cambió la mutación jurisprudencial, y aquí viene el tema de la técnica del overruling. La técnica del overruling en este supuesto caso no podía afectar ni a ese caso en el cual se estaba cambiando la jurisprudencia, ni a los casos anteriores. ¿Por qué? Porque el que activó la acción de amparo constitucional no tenía una bola de cristal para saber que justo en su caso al Tribunal Constitucional se le iba a ocurrir interpretar el Código de Procedimiento Penal y establecer que sí procedía la apelación incidental. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Miren esta barbarie.
cambia la jurisprudencia a título de favorabilidad y en el caso concreto, en la razón jurídica de la decisión, aplica el precedente, es decir, que contra el Código de Procedimiento Penal sí opera la apelación incidental. ¿Y saben qué hace? Primero, en el caso concreto, deniega la tutela sin ingresar al análisis de fondo en aplicación del principio de subsidiariedad. Y lo peor es que no solo en este caso, sino en todos esos casos que además estaban en espera de la revisión por sus incidentes por actividad procesal defectuosa, además activadas las acciones de amparo en el marco de la vigencia del Código de Procedimiento Penal. ¿Saben qué hizo el Tribunal de Transición? Pues denegó la tutela en todos los casos aplicando la subsidiariedad a casos pasados. Entonces, ¿qué plantea la técnica del overruling? O sea, si bien parte de una mutación jurisprudencial, pero hay casos en los cuales la mutación jurisprudencial, como en el ejemplo que les cuento, puede afectar a casos pasados. Entonces, la técnica del overruling asegura que ese entendimiento primero no sea aplicado a ese caso de cambio de jurisprudencia para denegar la tutela. Por supuesto, la mutación debe aplicarse a ese caso cuando implique favorabilidad, pero en este caso el cambio de jurisprudencia no implicaba favorabilidad, sino más bien implicaba que se deniegue la tutela por una causal de improcedencia arreglada, que es el principio de subsidiariedad del amparo. Entonces, el overruling es una técnica de derecho jurisprudencial que implica que estos cambios que puedan afectar al caso concreto, primero no se apliquen en el caso concreto, ni se apliquen en los casos anteriores, sino por eso overruling, regla a futuro en una traducción, pues implica que este entendimiento jurisprudencial se aplique para casos futuros. Vean cómo un tribunal constitucional, un máximo contralor de constitucionalidad en materia penal, por no utilizar estas técnicas, puede generar un absoluto estado de cosas inconstitucionales. Este es un tema de tesis precioso también, y si revisan todas las sentencias en las cuales se aplica esta autorrestricción en el incidente por actividad procesal defectuosa, van a terminar espantados por lo que se hizo en toda esta época del Tribunal de Transición. Así que, querido doctor Elvio, gracias por la pregunta. Como les decía, no podía no responderles sin recordar esta página negra de la historia, y por eso estos espacios académicos son muy importantes para la reflexión, para que estas historias que les cuento no vuelvan a suceder nunca más. Por eso es tan importante el derecho jurisprudencial, es tan importante, y esta es otra reflexión, las cátedras, ¿no? O sea, es importante también ver y repensar la reformulación de las currículas académicas en la mayoría de las carreras de derecho en las universidades públicas y privadas del país, ¿no? Seguimos repitiendo derecho romano, introducción al derecho, seguimos repitiendo la ley fuente directa, jurisprudencia fuente secundaria, ¿no? Cuando está bien, derecho romano tiene que entrar, pero en teoría del derecho, porque tenemos que ver la familia del civil law, la familia del common law y también una parte de la familia romano-germánica, sí, como historia del derecho, pero no nos podemos quedar solo en derechos romanos, y la materia de introducción al derecho, que muchas universidades la siguen manteniendo, sigue otra vez con esa lógica monocultural, además, ¿no es cierto?, del Estado monista, pero además tendríamos que tener la materia de derechos humanos como una materia troncal en primer año. No podemos entrar a derecho penal, a derecho civil, sin ver toda esta visión del derecho, de los derechos humanos, derecho jurisprudencial, pluralismo jurídico, pues vean cómo debe ser una materia troncal. Entonces, este es uno de los grandes problemas por los cuales tenemos pues esta brecha de implementación. Una constitución altamente garantista, modelo argumentativo, fortalece toda esta lógica de derecho jurisprudencial en una visión de pluralismo jurídico de
tipo igualitario, sí, pero los operadores del sistema todavía en una perspectiva monocultural, y los abogados que las nuevas generaciones siguen en estas lógicas monoculturales, porque precisamente no hemos terminado de entender nuestro derecho. Entonces, vean que la jurisprudencia no es lo mismo que aplicar la ley, tiene reglas distintas, que además hay que verlas con mayor cuidado, porque no se olviden que los jueces son los mayores garantes, especialmente frente a, más allá incluso de la ley, o sea, son garantes contramayoritarios, por eso tienen esa labor de argumentación, especialmente desde los enfoques que identifican asimetrías para grupos que no necesariamente van a tener representaciones mayoritarias en las asambleas legislativas. Entonces, por eso vean cuán importante es manejar derecho jurisprudencial y entender que estos temas no pueden volver a suceder en un tribunal constitucional. Por eso es tan importante activar los amicus curiae, las veedurías ciudadanas, porque son un mecanismo de control social precisamente para evitar este tipo de decisiones que realmente atentan de manera sistémica, generan un estado de cosas inconstitucionales y peor aún en materia penal, ¿no? Bueno, con este tema, ahora sí vuelvo a la sentencia 2007 quebrado 2013. En esta sentencia, como les decía, la acción de libertad no solamente procede en relación a servidores públicos, sino también en relación a particulares. Pero esta es una sentencia mutadora de línea jurisprudencial, porque en este caso concreto no solamente se retuvo un paciente, sino más bien se retuvo a un cadáver, es decir, era una mujer que falleció y que el hospital condicionó a la familia a entregar el cadáver hasta que se cancele la cuenta del hospital. ¿Por qué les digo que esta es una sentencia mutadora de línea y por qué plantea todo este enfoque intercultural tan importante que estamos viendo? Porque este mismo problema jurídico, y vean otra vez la visión monocultural, ¿no? Este mismo caso se dio precisamente en la sentencia 1, quebrado 2010-R. 1, es decir, la primera sentencia vigente a partir de la Constitución de 2009, en la cual se planteó una acción de libertad precisamente por la retención, no de un paciente, sino por la retención de un cadáver. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia 1, grado 2010-R? Pues denegó la acción de libertad porque entendió que la protección solamente se alcanza a la vida. Y entonces, si la persona ya falleció, entonces desde la protección del 125, miren la interpretación además tan literal y exenta precisamente de una labor de argumentación. Este es el típico caso del juez robot que solo subsume los hechos a la norma sin ninguna labor de argumentación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el tribunal en este caso? Denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo. Además, estableció que la vida solo comprende a las personas cuando están vivas, no a personas fallecidas. Imagínense. Entonces, viene la sentencia 2007, quebrado 2013, y muta la jurisprudencia, muta este criterio, y el fundamento precisamente es un enfoque intercultural y la aplicación de nuevos métodos. Y en esta construcción plural de derechos, a partir de la sentencia 2007, quebrado 2013, pues lo que se hace es interpretar la dignidad humana, pero bajo enfoques interculturales. Y desde estos métodos interculturales que pareciera que no tienen nada que ver, por ejemplo, en la EUTEBA de una retención de un cadáver en un hospital privado en el área citadina, pues a partir primero de esta argumentación plural, el resultado argumentativo de esta sentencia es un primer resultado interpretativo, es que la acción de libertad no solamente protege, y aquí va más allá, mañana cuando veamos la acción de libertad, vamos a ver que tiene 4 supuestos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad
física o de locomoción, el procesamiento ilegal, indebido y la persecución ilegal, que mañana los vamos a ver. Pero más allá de estos supuestos, a partir de esta interpretación y de esta construcción plural de los derechos, la sentencia 2007/2013 establece que dentro del ámbito de protección de la acción de libertad no solo está la vida, sino también está el concepto de dignidad humana. Entonces, miren cómo introduce otro elemento a la acción de libertad, pero además entiende el concepto de dignidad humana desde un enfoque de interculturalidad, y además esta es una acción de libertad conexa porque tutela la dignidad humana desde un enfoque de interculturalidad en conexitud con otro derecho importante a partir de una construcción plural, que es el derecho a las espiritualidades. Entonces, por eso les digo, este es un ejemplo claro de lo que es una argumentación jurídica plural. Y entonces, para llegar a este resultado interpretativo, lo primero que hace desde el enfoque intercultural es utilizar estas nuevas herramientas del derecho. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? En este caso, pide un peritaje antropológico cultural. Vean nuevamente esta lógica de la antropología jurídica. Pide un peritaje antropológico cultural, y lo que en ese momento era la unidad de descolonización del Tribunal Constitucional emite el informe pericial, la pericia antropológico-cultural. ¿Y qué hace la pericia? Es que es muy importante ver cómo el derecho se mira ya no solo desde reglas, sino desde una labor de traducción e entendimiento, desde la diversidad cultural y desde estos procesos de interculturalidad. Entonces, ¿cuál es el concepto del peritaje antropológico? Es un peritaje realmente precioso. En este peritaje antropológico se hace una observación cultural. Y ustedes saben que celebramos el 2 de noviembre, el Día de Difuntos, ¿no es cierto? Sin ir más lejos. Todos han debido ver esa película tan bella de Coco, ¿no es cierto? En México, el Día de los Muertos, ¿verdad? No Halloween, sino el Día de los Muertos. Y entonces, pues desde toda esta diversidad cultural, ¿qué observa el peritaje antropológico cultural? Observa que no solamente en el área rural, sino también en el área citadina, por ejemplo, en el occidente, ¿qué se hace? Se hace las tumbas, ¿no es cierto? Y en las tumbas, ¿qué hacen? O sea, este día se pone primero todos los alimentos que más le gustaba a la persona que falleció, porque viene la creencia, exactamente, querida doctora Shirley, comida, recuerdos, fotografías, o sea, tal cual se retrata en esta película que les cuento, pero bueno, esta es una realidad latinoamericana, desde mirado la cultura, pero desde la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la creencia? La creencia es que la persona que ha fallecido en este momento vuelve, por eso se le pone los alimentos que les gusta, etcétera. Entonces, la creencia es, y aquí viene, y esta práctica cultural no solamente se da en las comunidades indígenas, también en el área citadina, porque hay procesos de interculturalidad. Por eso les decía, un Estado plurinacional no plantea una cuestión de la otredad en términos de compartimentos estancos diferentes, sino más bien una constante diálogo. Las sociedades son dinámicas, dialógicas. Entonces, más sociedades plurales y diversas como las nuestras. Entonces, vean cómo estas prácticas culturales se van entremezclando, van generando diálogos, dinámicas que el derecho las debe considerar. Por eso es que no miramos solo el derecho como hizo la sentencia 1/2010 y dijo, no, la Constitución dice solo vida. Si la persona murió, no es nuestro problema, denegamos la acción de libertad. Entonces, lo que plantea la 2007/2013 es el enfoque cultural, los nuevos métodos del derecho. Y entonces, a partir de esta observación cultural, ¿qué
hizo el Tribunal Constitucional? Entendió que desde estas diversas cosmovisiones se cree que más allá de la muerte, o sea, hay un más allá, después hay un más allá que además se traduce en prácticas culturales. Entonces, la acción tutelar, la acción de libertad, procesalmente tiene también que adaptar sus mecanismos procesales a esta diversidad cultural. Y entonces, ahí tenemos ya a nuestra compañera que nos visita todos los días. Entonces, en estas prácticas procesales, ¿qué estableció el Tribunal Constitucional? Pues estableció que precisamente la dignidad humana tenía que tener un enfoque intercultural. Y así como se respeta la vida, también se tiene que respetar la muerte digna, que además tiene una significación desde la diversidad cultural, porque se cree en un más allá de la vida hay un más allá, por eso es que cada 2 de noviembre se celebra esta figura, esta fiesta de Todos Santos, Día de los Muertos, etc. Entonces, en una práctica además de interculturalidad. A partir de este razonamiento, de estos nuevos métodos del derecho, por eso es que el Tribunal Constitucional, esta es una sentencia que estableció que la acción de libertad no solo protege la vida, no, sino también protege la dignidad de las personas, pero la dignidad no en términos del principio de universalidad, sino desde un enfoque intercultural, en el marco precisamente de las diversas cosmovisiones. Y además, empezó, esta es otra sentencia, que más allá de la libertad de religión, de la libertad de culto, que es un derecho que ha tenido una progresividad en el derecho internacional de los derechos humanos, vean cómo genera una labor de traducción, entendimiento y desarrolla el concepto del derecho a las espiritualidades, que va a abarcar la creencia católica, las diversas creencias desde los pueblos indígenas, un sentido muy amplio, ¿verdad? Entonces, y no desde el concepto de libertad de culto, libertad de religión, sino desde desde las diversas espiritualidades. Y entonces miren cómo esta es además una acción de libertad conexa, porque tutela la dignidad humana con enfoque intercultural y por conexitud otro derecho como es el derecho de la libertad de espiritualidades. Y a partir de ello, pues lo que hizo esta sentencia fue conceder la tutela. Lo que le faltó a esta sentencia, claro que también el pensamiento constitucional siempre va avanzando, lo que le faltó fue establecer una doctrina de reparación integral de daños con enfoque intercultural, que ese es un tema que lo vamos a ver cuando veamos las acciones tutelares. Pero vean cómo en este caso todo este tema del enfoque de interculturalidad, pues sí es aplicable a los pueblos indígenas, pero también en el área citadina. Entonces, se las he pasado la sentencia 2007, quebrado 2013, para un tema de tesis, es imposible mirarla porque además aquí está el ejemplo de todo lo que es una construcción plural de derechos, cuán importante es un tribunal constitucional plurinacional con composición plural para utilizar enfoques interculturales de interpretación de derechos, etcétera. Bien. Con este tema, bueno, voy a entrar por razones de tiempo, me voy a guardar la sentencia 1235-2017-S1 mañana para la acción de libertad, porque por razones de tiempo, la verdad es que el tiempo nos ha quedado corto, hay mucho que discutir, especialmente desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Voy a tratar de sistematizar este entendimiento cuando veamos la acción de libertad, pero sí hoy día voy a ver otras sentencia importante, porque con esta sentencia vamos a terminar un poco de seguir construyendo estos criterios para mañana entrar la primera parte directamente a todo lo que es el tema de género. Pero vamos a ver la sentencia 323-2014. Como les digo, es un caso
paradigmático, les contaba el caso de una mujer indígena que además fue despojada de sus tierras por la propia comunidad y además fue expulsada. Entonces, esta sentencia, además, la vamos a analizar a la luz de otras dos sentencias importantísimas. La primera es la sentencia 1422, quebrado 2014. Esta sentencia fundadora de línea es la primera vez que desde el enfoque intercultural el Tribunal Constitucional aplica esto que vamos a ir manejando, que se llama el paradigma del vivir bien. ¿Qué es el paradigma del vivir bien? Una pauta intercultural de interpretación de derechos. Justamente cuando hay expulsiones, por ejemplo, cualquier decisión de autoridades, de naciones y pueblos indígenas que puedan afectar derechos, ¿cómo se van a mirar? No desde la doble instancia, desde el juez natural, no, sino desde esta pauta intercultural de interpretación que inicialmente ha sido desarrollada por la sentencia 1422-2014. Pero además esta sentencia, exactamente, el summa caemaña, querido doctor Álvaro, claro que el Tribunal Constitucional utiliza el paradigma del vivir bien. Precisamente quizás porque, claro, el vivir bien va a comprender no solo el summa caemaña sino va a comprender un vivir bien en toda una integralidad, pero lo correcto hubiera sido que se llame el paradigma del summa caemaña. Coincido con usted. Pero bueno, en este paradigma del vivir bien, que técnicamente lo vamos a llamar el paradigma del summa caemaña, pues la sentencia 1422-2012 no solo incorporó esta pauta intercultural de interpretación, sino que además establece un razonamiento que es un estándar más alto y que va a generar un punto de equilibrio también en esta labor de construcción, entendimiento con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque establece el paradigma de protección reforzada a grupos de atención prioritaria en pueblos indígenas. Es decir, que en el tema de mujeres, en el tema de niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, personas con discapacidad, o sea, también esta interpretación intercultural siempre debe tener en cuenta una protección reforzada, por ejemplo, a la mujer, atendiendo su histórica situación de, además, doblemente vulnerada, ¿no? O sea, doblemente discriminada en el caso de la mujer indígena. Por eso cuando hablábamos de los acuerdos de gestión compartida, yo les decía que el fundamento, por ejemplo, para que la mujer en su acuerdo de gestión sea sustituida debe ser por otra mujer, tiene fundamento en la 1422-2014, porque también hay que identificar la situación de asimetría en la cual en particular se encuentra la mujer indígena, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos esta primera sentencia que ha sido parcialmente modulada, es decir, los criterios han sido reducidos y sistematizados por la sentencia 778, quebrado 2014. Entonces, estas dos sentencias son la base para llegar a la sentencia 323, quebrado 2014, y aplicar justamente el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque intercultural y el enfoque de interseccionalidad. Entonces, ¿qué plantea el paradigma del vivir bien? Concretamente, ya bajo el último estándar de la sentencia 778, quebrado 2014, cuando hablamos de, por ejemplo, expulsiones de un miembro de un pueblo indígena, pues no vamos a ver, como les decía, cuando planteen sus amparos constitucionales, no los van a plantear en términos de haberse vulnerado la doble instancia, el juez natural. Eso implicaría los derechos únicamente desde el principio de universalidad. Y hemos dicho que el principio de universalidad tiene también un tratamiento diferente desde el enfoque de interculturalidad. Entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional, en este paradigma del vivir bien o del summa caemaña, como dice el doctor Álvaro, pues es importante, contiene dos elementos importantes. Lo primero que hay que ver, por ejemplo, en estas acciones de amparo constitucional
constitucional es si la decisión del pueblo indígena responde, vean cómo otra vez lo vemos en un contexto de pluralismo jurídico de tipo igualitario, si esa decisión responde a las normas, procedimientos, cosmovisiones del pueblo indígena, que es una fuente directa de derecho. Pero además, miren cómo aquí vienen las otras epistemologías, y aquí viene esto que les digo, el valor axiológico del bloque de constitucionalidad. Debe verificar que esa decisión realmente responda a principios plurales supremos, como por ejemplo la solidaridad, todo lo que plantea el Summa Camaña, el Ñandereco, es decir, todos esos principios ético-morales que forman parte del bloque de constitucionalidad, que son principios de rango constitucional y que deben irradiar de contenido todas las decisiones, incluidas las decisiones de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Vean cómo aquí el planteamiento es absolutamente distinto. Por eso cuando veíamos en la narratividad en Europa, por ejemplo, si tenemos reglas o principios, Latinoamérica desde el pluralismo jurídico cambia toda esta visión, y este es uno de los ejemplos. O sea, aquí es indiscutible, miren cómo la interpretación intercultural de los derechos no puede partir desde una lógica de entender los derechos como reglas jurídicas, de ninguna manera, sino como entender los derechos desde un concepto axiológico. Claro, Robert Alexy desarrolló que los derechos no son reglas, sino principios, pero desde un contexto europeo. Miren la lectura, cómo cambia desde la lectura de un pluralismo jurídico de tipo igualitario en un Estado plurinacional. Entonces, claro, aquí es un típico caso de un valor axiológico. Entonces, la compatibilidad, y aquí se queda plenamente claro que los derechos no son reglas, sino son principios, pero además principios basados en la interculturalidad, en las diferentes identidades plurinacionales que cuando aplican su derecho deben respetar derechos, pero los derechos se interpretan a través de enfoques interculturales. Entonces, desde estas dos sentencias, cuando planteen sus amparos constitucionales, por ejemplo, frente a la expulsión de un miembro de un pueblo indígena, tienen que hacer estas cosas, verificar si esa decisión es coherente con qué, con sus normas, procedimientos y cosmovisiones, y también si es coherente con precisamente principios y valores de rango constitucional. Y aquí viene el desafío. ¿Y cómo sabrá los vocales de las salas constitucionales o el Tribunal Constitucional cuáles son las normas, procedimientos? Vean lo que les decía, este enfoque de interculturalidad implica nuevos métodos del derecho. Entre ellos tenemos los peritajes antropológico-culturales, y más allá de los peritajes antropológico-culturales, este desafío especialmente para el Tribunal Constitucional Plurinacional, vinculado a los diálogos interjurisdiccionales e interculturales, ¿sí? Entonces vean cómo todo este tema se va a reflejar en estas nuevas metodologías dialógicas. Por eso hablamos de un constitucionalismo latinoamericano dialógico, que además va a tener como fin el vivir bien, generar equilibrio. No esa lógica de solo cumplir con la formalidad de conceder la tutela, sino de generar equilibrio, generar armonía. Ese es el cambio, ese es un derecho procesal constitucional basado en un giro decolonial y que precisamente va a materializar un giro emancipatorio, ¿no? Desde Latinoamérica. Entonces, vean cómo hay que utilizar estos métodos, pero además, en el caso de la sentencia 323, quebrado 2014, es un típico caso en el cual no solo tenemos que ver las normas, procedimientos y cosmovisiones y su coherencia con los principios y valores del rango constitucional, sino que además tenemos que utilizar, este es un típico caso que amerita un enfoque interseccional. ¿Por qué interseccional? Les contaba el caso, mujer indígena,
Cuando enviuda, entonces la comunidad le exige que las tierras sean puestas, sean transferidas ¿a quién? Al hermano del esposo fallecido. O sea, una serie de sucesión, pero siempre por la línea patrilineal, ¿no es cierto? Que eso genera que la mujer, pues por supuesto, se encuentre en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces, vean que aquí es un tema primero que hay que analizar desde la diversidad cultural, sí, pero además la accionante mujer indígena adulta mayor en una situación de desventaja, además, ¿por qué? Porque la tierra es su único medio de subsistencia. Entonces, miren cómo el caso concreto implica, este es el enfoque interseccional. No es solo decir, no, sí, pasa la tierra, por supuesto, no puede pasar a la línea paterna. Bueno, hasta ahí nos queda, es razonable, pero más allá hay que mirar la diversidad cultural, hay que mirar, utilizar el enfoque interseccional. ¿Qué plantea el enfoque interseccional? Mirar todas las causas múltiple discriminación. ¿Por qué? Porque la finalidad de los enfoques desde el artículo 256 de la Constitución es generar no la igualdad formal, sino es generar la igualdad material. Entonces, desde esta lógica de igualdad material, pues empezamos a ver que tenemos que utilizar estos enfoques primero y a partir de estos enfoques desarrollar los diálogos interjurisdiccionales e interculturales, porque no nos podemos quedar en los peritajes antropológico-culturales como lo hizo el tribunal en esta sentencia. Pero además, estos enfoques son esenciales para este otro punto que les decía. En el amparo constitucional, mañana vamos a ver, tenemos otra etapa que es la etapa de ejecución de fallos. Y en la etapa de ejecución de fallos, no solamente tenemos que conceder la tutela, no tenemos que aplicar la doctrina de reparación integral de daños, pero además la reparación integral de daños que nos viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un Estado plurinacional y en el marco de estos procesos de traducción y entendimiento deben estar interconectados precisamente con un enfoque de interculturalidad. ¿Sí? Entonces, vean cómo es la forma, el Tribunal Constitucional en la sentencia que les digo, en la sentencia 323-2014, pues sí aplica el paradigma del vivir bien, concede la tutela, pero desde estos enfoques no aplica toda la doctrina de reparación integral de daños con enfoque intercultural. El doctor Manuel nos dice, la interpretación intercultural tiene límites, como bien lo refiere, pues se habilita el enfoque interseccional en su criterio. En materia penal, no considera que el enfoque intercultural está sumamente limitado, pero por supuesto, querido doctor Manuel, pero el enfoque intercultural está limitado no por un tema de disfunción de la norma constitucional, está limitado precisamente porque no se utiliza, no se da una coherente interpretación al bloque de constitucionalidad. Y su pregunta me da muy rápidamente, porque este tema lo vamos a volver a ver otra sentencia importantísima en materia penal, que es la sentencia 1235-2017-S1, que era la que teníamos que ver, pero les decía que vamos a ver mañana porque por razones de tiempo ya no la podemos ver. Solo les voy a contar esta sentencia muy rápidamente, justo aplicable en materia penal, y también la crítica que mañana la vamos a volver a ver. Esta es una sentencia en la cual se interpreta interculturalmente. Primero, se entiende desde el enfoque intercultural la etapa de la imputación penal, es decir, el acto de imputación penal se da una interpretación intercultural y también se da una interpretación desde este enfoque intercultural al artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, pero como les digo, con sus limitaciones.
el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal es un caso en el cual incluso este artículo debe darse, este artículo en un contexto de un Estado pluricultural, pero ya estamos en un nuevo modelo que es el Estado plurinacional, pero sí es un avance y a pesar de este artículo, a pesar de sus restricciones de Estado pluricultural, no es cumplido en vía penal y por eso les decía que con mayor razón se debe cumplir esta interpretación intercultural en procesos penales. Por ejemplo, este era un caso justamente que se dio en la ciudad de Santa Cruz de los miembros de una comunidad guaraní, además, que llegaron a Santa Cruz en base a una migración, se asentaron una mancha urbana y a partir de ello, pues, 2 personas fueron sometidas por el tema de tráfico de tierras, leonato, a un proceso penal. Y entonces el proceso penal continuó hasta etapa de juicio. Y entonces estamos hablando de miembros de pueblos indígenas y en materia penal, de este enfoque de interculturalidad, además de todos los artículos que hemos visto, van a tener sustento en 2 disposiciones, en 2 tratados internacionales muy importantes. Primero, el convenio 169 de la OIT, que para materia penal, aunque es para todas, pero especialmente para materia penal, tiene 3 disposiciones que las tenemos que considerar, los artículos 8, 9 y 10. Y a partir de estos artículos, primero vemos cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos se debe hacer una interpretación intercultural, incluso de todo lo que es la atribución de responsabilidad penal y el establecimiento de sanciones penales. El ejercicio de la potestad punitiva del Estado debe un enfoque intercultural. Incluso el artículo 10 del convenio 169, que es olvidado por la mayoría de los jueces en materia penal, establece que la detención preventiva, por ejemplo, en caso de miembros de pueblos indígenas, siempre debe tener finalidades alternativas. O sea que realmente miles de casos de detenciones preventivas de miembros de pueblos indígenas son absolutamente contrarias al artículo 10 del convenio 169 de la OIT desde este enfoque intercultural. Y también tenemos otra disposición muy importante que es el artículo 40 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen que en todo el proceso penal debe mirarse precisamente esa diversidad cultural. Entonces, ¿qué dice el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal? Que en un proceso penal, pues en la etapa preparatoria debe ir acompañada precisamente de un peritaje antropológico cultural, estos nuevos métodos que estamos mirando, y que no puede emitirse una sentencia sin que antes se pronuncie este peritaje precisamente para efectos de atenuaciones, para mirar el derecho y la sanción desde un enfoque intercultural. Entonces, esta sentencia que interpreta el 391, porque además en este caso se utiliza un peritaje antropológico cultural, se evidencia, por ejemplo, todas las raíces ancestrales de este pueblo indígena que está situado en una mancha urbana, y entonces se establece que en este proceso penal que ya estaba por concluir con una sentencia, no se desarrolló esa labor de traducción, entendimiento a partir del peritaje constitucional, y lo que hace la sentencia es anular, pero además su anulación es absolutamente incongruente, porque sin ir solo desde el tenor literal de esta norma, desde la imputación se debe asegurar este peritaje antropológico cultural para esta interpretación intercultural de los derechos. Sin embargo, en este caso se anula solamente hasta la radicatoria de la acusación. Sin embargo, este artículo 391 nos tiene que hacer, este es otro tema de tesis precioso, nos tiene que hacer reflexionar que primero los peritajes antropológicos no son una simple formalidad, sino son un enfoque intercultural que emerge desde el mandato constitucional
primer punto. Y segundo, que más allá de los peritajes antropológico-culturales, interpretando el 391 del Código de Procedimiento Penal, lo que tienen que hacer los jueces además es generar, los jueces penales, los diálogos interjurisdiccionales e interculturales. Esa es precisamente el desafío. Por eso esta sentencia sí ha dado un avance importante, pero es importante seguir construyendo. Así que yo agradezco la pregunta del doctor Manuel, pero además la promesa es cuando veamos la acción de libertad, vamos a volver a ver este caso. Esta sentencia, reitero, es la 1235-2017-S1, que se las he mandado a su WhatsApp, que plantea un adelanto, sí, pero todavía hay muchos temas pendientes como el de los diálogos. Elvio nos dice, el peritaje antropológico amicus curiae puede ser pedido por cualquier juez constitucional u ordinario, o solo por el TCP. Pues por cualquier juez. O sea, primero los amicus curiae son mecanismos de democratización de la justicia. Pueden ser pedidos por ¿quiénes? Por el juez, por las partes, puede ser presentado de oficio, el amicus curiae puede presentarse de oficio, es decir, no existe ningún tipo de formalidad y más bien en este escenario de democratización de la justicia debe admitirse los amicus curiae más allá de su presentación formal, sino también debe dejársele participar, por ejemplo, en las audiencias públicas. Entonces, el amicus curiae, por supuesto, no es solo para procedimientos constitucionales, se da para procedimientos ordinarios, para procedimientos administrativos y también, esto que no se está utilizando, no sé por qué, para procedimientos legislativos. Por ejemplo, antes de que la Asamblea Legislativa Plurinacional presente o apruebe un proyecto de ley, por ejemplo, puede presentarse la figura de los amicus curiae. Los peritajes, por supuesto, también los peritajes antropológico-culturales son un medio que pueden ser pedidos por el propio juez de oficio. Afecta este principio del principio acusatorio en materia penal, no, sino más bien, primero en materia penal responde al mandato del 391, que además hay que darle una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, pero además emerge del ejercicio del control de convencionalidad en relación a los artículos 8, 9, 10 del convenio 169 de la OIT y 40 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Entonces, querido doctor Elvio, puede ser presentada y exigida por los jueces, no solo por el Tribunal Constitucional. Doctor nos dice gracias por su respuesta. Citaré su posición en un artículo que vengo escribiendo sobre el derecho penal que nos propone. Muchas gracias, querido doctor, y precisamente me alegra esto porque estos son espacios de debate y reflexión. Muy bien, y como dice el doctor Álvaro, estaremos siempre atentos. Qué grato es ver que generamos este espacio de debate y que se escriben artículos. Felicidades, querido doctor Manuel, mi reconocimiento desde Sucre, un abrazo y siga adelante con todos estos proyectos académicos. Así que estaremos esperando este artículo, esta contribución y por supuesto estos temas que miren cómo van saliendo especialmente para sus temas de maestría y para fomentar la investigación académica. Bueno, con esto, como siempre, discúlpenme nuevamente, son las 9 de la mañana, media hora de su tiempo, me he excedido, lo siento mucho, disculpen. Mañana vamos a tener ya una jornada en la cual voy a tratar de determinar todos los puntos que hemos planificado para esta clase. Gracias, querida doctorita Karina. Bueno, como siempre, yo disfruto mucho las clases, muchas gracias. Y disculpen por la bulla de último momento, tengo aquí dos traviesos que parecen leoncitos enjaulados que han decidido jugar al lado de la computadora. Así que disculpen, por favor, las interferencias de la última parte de la clase. Muchas gracias a todas, a todos. No sé dónde está el doctor Robertito. Le vamos a ceder la palabra ya para concluir la clase. Creo que no está nuestro querido Robertito. Bueno,
Ahí está, ya va a aparecer pronto. Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, por favor. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Un gran abrazo desde Sucre. Chao, doctorita, chao, que les vaya muy bien. Hola, doctora, que les vaya Hasta bien. luego, doctorita Mirna, igual usted cuídese mucho, abríguese bien. Ahí estamos, ahí estamos. Que le vaya Eso. Gracias, un abrazo a todos. Ahorita. Tenía una pregunta, Lince, para mañana la dejamos, por favor. Ah, claro que sí, querido doctor. Para mañana vamos a tener un espacio de preguntas. Mañana ya todos en sábado más relajaditos. Sí, que Ah, descanse. Hasta luego. querido. Hasta luego, querido doctor. Un abrazo.